La niña fantasma. Quiero empezar mi historia contándote que soy una enfermera y que gracias a esta profesión he vivido cosas por demás extrañas a las que hasta el día de hoy no les he podido hallar una explicación lógica. Esta anécdota que te voy a contar es una de las más fuertes que he presenciado y la cual sucedió en un hospital de Coacalco, en el Estado de México. En aquellos ayeres yo me desempeñaba como asistente médica en el área de urgencias. Esta sección siempre había sido un lugar lleno de historias de mucho dolor y casos tan irreales que si no los hubiera vivido, jamás los creería. A veces lo peor de la miseria humana entraba por las puertas de la recepción y me estremecía de ver todos esos casos tan horribles. Pero como nos sucede a la mayoría de las personas, con el tiempo te acostumbras a todo y ya casi nada te causa impresión, o al menos así es en el hospital. Pero hubo una ocasión en que un caso terminó con toda la tranquilidad, entre comillas, que ahí vivíamos. Recuerdo claramente cómo empezó esto. Cierto día entró a emergencias una mujer con su hija en brazos. Esta era una niña de apenas 3 añitos y tenía una fiebre altísima y además presentaba convulsiones debido a un cuadro grave de neumonía. Los médicos hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos. Juro que tratamos de ayudarle, pero tristemente y después de haber suministrado todos los tratamientos necesarios, aquella pequeña falleció. Este caso en particular nos tocó fibras muy sensibles a todos los que atendimos a la niña. Pienso que tal vez fue por la empatía, ya que todos los que estábamos allí teníamos hijos, y por tal motivo nos identificamos con la madre y nos embargó la tristeza. Obviamente, y aunque me duela decirlo, no es la primera vez que un paciente se nos moría irremediablemente, pero este caso en particular nos dejó un sentimiento de impotencia y de tristeza. Después de algunos días de que el caso ocurrió, la tristeza aún nos invadía y de vez en cuando hablábamos de ello con los demás compañeros. Pero justo por aquellos mismos días, se empezó a escuchar un rumor en el hospital. Este decía que la niña que había fallecido con fiebre se estaba empezando a aparecer en los pasillos, específicamente en los de urgencias y también dentro de algunos consultorios. Muchos compañeros médicos y personal de intendencia afirmaban que podían a veces ver cómo ella se asomaba por entre las esquinas y otras veces pasaba corriendo rápidamente por el pasillo, causando estupor y mucho miedo a quien la veía. Después de haber conversado con algunos compañeros, llegamos a la conclusión de que tal vez la pequeña no estaba descansando en paz, pues tuvo una repentina muerte. Aunque otras personas en cambio no creían en nada de esto, y decían que solo eran cuentos para asustar a los residentes y al personal nuevo que llegaba de tanto en tanto. Llegó un joven residente a hacer sus prácticas en el área de consulta. En un par de días de su llegada, aún no nos había tocado trabajar juntos, pero cierta noche nos tocó coincidir en la guardia con aquel joven. Mientras íbamos revisando los expedientes viejos y otros casos más recientes, me empezó a preguntar acerca de la muerte de aquella infante. Mientras él tenía el expediente en su mano, yo le fui contando cómo es que sucedió todo aquel penoso hecho, y luego la leyenda que contaban, que su espíritu aún rondaba en los pasillos, tal vez y buscando la luz que la condujera a su descanso eterno. Yo no sabía que el practicante no creía en estas cosas. Entonces solamente soltó unas carcajadas y entre ellas decía: Los mentados fantasmas no existen. ¿Cómo puedes creer eso? A ver, si hay uno aquí que se me aparezca ahorita. ¿Ves que no vienen? Tus creencias me hacen reír. Dijo esto y a mí me quedaba muy claro que él era escéptico con respecto a estos temas. Después, con un gesto de impaciencia, juntó los expedientes y los llevó al consultorio donde se guardaban. Mientras él iba caminando por el pasillo, escuchamos claramente como si en una habitación se abrieran y se cerraran las gavetas metálicas de los archiveros.
y un segundo antes de que uno de los dos abriera la boca, se escuchó otro ruido muy sonoro, y este era como si las gavetas se hubieran caído todas al piso. Ahí el residente entró, pues quería saber qué era lo que había ocurrido. Yo en cambio recogía los demás folders que me faltaban para ir a guardarlos en la habitación en donde estaba el joven. No pasaría mucho tiempo cuando yo me dirigía hacia aquel consultorio, y de pronto vi salir al joven de allí. Él iba dando unos pasos muy lentos. Cuando lo miré bien a la cara, pude ver que tenía una expresión como de pánico y tenía los ojos bien abiertos, parecía que estos se le fueran a salir. Aparte, y para hacer aún más extraño este caso, el joven estaba sudando. Esto era ilógico, pues allí dentro era demasiado frío el ambiente. Cuando estuve a su lado le empecé a preguntar qué le había sucedido, pero él solamente se dejó caer en una silla metálica que estaba a nuestro lado. Cuando estuvo allí, alzó su mirada y con unos ojos bien abiertos me empieza a decir: acabo de ver a la niña fantasma. Era ella, la del expediente. Tratando de tranquilizarlo le dije que no pudo haber sido, que era como él decía, solamente eran rumores, o que tal vez era la hija de algún compañero que la trajo esta noche y tal vez pronto se iría. Aunque obviamente yo sabía que todo esto era mentira, pues no nos permitían llevar a ningún niño y mucho menos al turno nocturno. Él parecía ni siquiera haberme escuchado y solamente me dijo: te lo juro, era esa misma niña del carnet del expediente. Tenía el mismo rostro y los mismos ojos. Cuando entré al consultorio, vi que todo estaba en orden, así que mejor decidí que iba a guardar mis cosas, y mientras me agachaba para jalar una gaveta, vi cómo el rostro de la niña iba saliendo de allí, del archivero. Era su cabeza completa, la cual me estaba mirando. Tenía un rostro pálido y una expresión de tristeza y enojo que me dejó muy abrumado. Y luego, así como apareció, se fue perdiendo lentamente entre los archiveros. Prácticamente desapareció ante mis ojos. Me quedé petrificado y sin saber qué hacer, y mi mente se nubló hasta ahora que te miro aquí conmigo. Sin saber qué hacer o qué decir, también empecé a sentir mucho miedo. Y entonces mejor le dije que por aquella noche ya no guardaríamos los archivos, que mejor nos encargaríamos de realizar otra de las tantas tareas que faltaban por concluir. Pero el joven, por aquel susto que se llevó, tuvo que ir al área de urgencias para atenderse la impresión y la presión alta que le generó su encuentro con aquella niña fantasma. En la actualidad ya no trabajo en aquel hospital, pero tengo compañeras y médicos conocidos, los cuales me cuentan todo. Afirman que allí aún pueden ver en los pasillos y de reojo al fantasma de aquella niña. Además, también me han contado que en ocasiones la pueden ver casi de frente, como si estuviese jugando a las escondidas entre los archiveros. Ese fue mi relato, y gracias por leer. Queridos y queridas escuchas, mil gracias por habernos acompañado hasta el final de este relato. Como siempre, y si ha sido de su agrado, no olviden dejarnos un comentario, activar las notificaciones y dejarnos también la manita arriba. Sin más que decirles, me despido y espero escucharnos en un próximo relato. Hasta la próxima.